amamos mucho y son una alegría para nosotros ver cómo el Señor está fortaleciendo y guiando a su iglesia cada día. Bueno, estaba pensando esta mañana que aquí están los Castro, que son el grupo de alabanza allá. Aquí están los pastores de Tegucigalpa. Y entonces, ¿quién está en Tegucigalpa? ¿Verdad? Oh, Señor, tenga misericordia. El día de hoy vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 hasta el versículo 24. He titulado el sermón de esta mañana Organizados para servir al Señor. Y es que, como cantábamos, nuestro deseo es servir al Señor, ¿verdad? Pero para poder servir al Señor yo necesito saber cómo servimos al Señor y qué significa servir al Señor y cuál debe ser mi actitud al servir al Señor. Gracias a Dios, el servicio al Señor no es algo que quedó a nuestra imaginación, sino que Dios nos dio en su palabra los lineamientos que necesitamos para poder servirle a Él de la manera correcta. Nuestro Dios es un Dios de orden y es un Dios planificado. Él ha dicho exactamente qué es lo que quiere para la iglesia, qué es lo que quiere para cada uno de nosotros, y lo ha dicho aquí en su preciosa palabra. Y el apóstol Pablo, como un misionero experimentado en la obra del Señor, nos ha dejado estos versículos en donde nos describe cómo podemos organizar la iglesia para servir al Señor, cómo podemos tener claridad de la tarea que es el ministerio, cuál debe ser nuestra actitud y también cuál es nuestra confianza, que es la fidelidad del Señor la que va a hacer que la iglesia llegue a cumplir el propósito por el cual Dios la ha establecido. Antes de entrar en el texto, vamos a tomar un tiempo para orar, y yo quiero que me acompañen y le rogamos al Señor que nos hable esta mañana a través de su palabra. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, y también quiero agradecerte por esta preciosa iglesia que tú sostienes con tu mano derecha, Señor, que tú levantas, Señor, y que tú también vas encaminando, Señor, en ese proceso, en ese plan que tienes para esta preciosa iglesia. Oro, Señor, que nos hables a través de este texto, que podamos, Señor, aprender acerca de cómo podemos tener una iglesia organizada para el servicio tuyo, que podamos tener claridad de la tarea que tenemos que hacer como iglesia, Señor, que podamos ser amonestados también, que podamos ser animados, que podamos ser sustentados por tu preciosa palabra, Señor, y que esta iglesia pueda seguir fortaleciéndose en el Espíritu Santo, que pueda seguir creciendo, Señor, en la obediencia a tu palabra, que sigas levantando líderes, Señor, que vengan a ser columnas, Señor, en esta iglesia, y que pueda, Señor, cada día fortalecerse por tu gracia y por tu gran misericordia. Háblanos, que tu Espíritu obre en nuestros corazones también, que si hay alguien desanimado esta mañana, que si hay alguien que está viviendo de una manera que no glorifica tu nombre, que tu Espíritu hoy pueda amonestarle y pueda traer arrepentimiento, santidad y compromiso, Señor, que en nuestro corazón pueda haber fuego por servirte a ti y por vivir para ti. Sea tu nombre glorificado, Señor, y solo tu nombre glorificado en esta mañana a través de todo lo que vamos a decir y pensar al leer tu palabra. En el nombre de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Entonces, como les decía, Dios nos ha dado una tarea y espero que el anhelo de tu corazón sea servir al Señor, que tu corazón realmente esté inclinado al servicio al Señor, pero es necesario que entendamos cómo la iglesia debe servir al Señor. El primer punto que tengo en mi bosquejo esta mañana es a través
de la definición del liderazgo, a través de la formalización del liderazgo de la iglesia y la apreciación a estos líderes. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, versículo 12 y versículo 13. Dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz unos con otros. La primera cosa que Pablo escribe acerca de la organización del servicio al Señor es la necesidad del reconocimiento de hombres que lleven la responsabilidad de la iglesia. Como personas, nosotros no somos muy amantes de las autoridades, pero donde no hay autoridades, entonces hay desorden. Donde no hay personas que son formalmente establecidas como líderes, entonces hay caos. Es necesario que en la obra de Dios se reconozcan claramente, de manera formal, quiénes son los responsables de la obra del Señor. Así que el primer imperativo que vemos acá en el texto es que se reconozcan quiénes son los líderes de la iglesia. Una iglesia organizada, una iglesia que está trabajando como Dios demanda, debe reconocer de manera formal quiénes son sus ancianos, quiénes son sus líderes. No es suficiente que estas personas sirvan al Señor de manera espontánea. Es necesario que la iglesia pueda reconocerlos como una autoridad dentro del ministerio. Algo importante, ellos no pueden reconocerse a sí mismos. Hoy en día vemos muchos autopastores, autoancianos. Eso no es bíblico. Los líderes de la iglesia deben ser reconocidos. ¿Por quiénes? Por los otros ancianos de la iglesia y también por la iglesia misma. No se pueden autonombrar ancianos. Deben ser reconocidos por la congregación y por los líderes de la iglesia. Ahora, ¿cómo identificamos a estos ancianos de la iglesia, estas autoridades de la iglesia? Dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. En Reina Valera dice: a los que trabajan. En Nueva Biblia de las Américas dice: a los que trabajan diligentemente o con diligencia. Creo que esta es una mejor traducción. En el griego, la palabra que se usa apunta a trabajar hasta el cansancio. ¿Quiénes son entonces estos ancianos que deben ser reconocidos? Son personas que sobresalen dentro de la congregación por su dedicación a la obra de Dios. El ser anciano, hermanos, no es un título, ¿ok? No es un reconocimiento que pongo en la pared de mi oficina, en donde dice que yo soy anciano. Realmente el anciano es una labor y es un trabajo que se hace en la obra del Señor. Son personas que sobresalen en el cuidado de la iglesia. No se trata solamente de conocimiento bíblico. Hay muchas personas que pueden tener un amplio conocimiento bíblico. Pero estos ancianos no solamente deben conocer profundamente la Escritura, sino que deben cuidar de las personas que el Señor ha traído a la iglesia. Entonces, trabajan con diligencia entre ustedes. Y dice también, y los dirigen en el Señor. En Reina Valera también dice, y los presiden en el Señor. Están al frente de la obra del Señor. Entonces, son personas que sobresalen dentro de la congregación en su cuidado de otras personas, en el cuidado de la obra del Señor, y deberían de ser fácilmente identificables. Aquí no debería ser algo difícil poder identificar a un anciano. Si cuesta identificar a un anciano, de pronto es porque no es anciano, no está listo.
Pero estos ancianos que deben ser reconocidos sobresalen en la congregación por su amor, por la obra y por su cuidado de las personas. En Nueva Biblia de las Américas dice, y los instruyen. En Reina Valera dice, y los amonestan. Su trabajo también es corregir a las personas. Están corrigiendo constantemente a las personas que están viviendo en desobediencia. Están amonestándolos conforme a la palabra de Dios. Entonces dice en el versículo 12 que debemos reconocer a estos ancianos. Y en el versículo 13 no solamente debemos reconocerlos, sino que también dice que los debemos tener en muy alta estima. Versículo 13. Y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Debemos de amarles, debemos de estimarles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es una iglesia que está organizada en su servicio al Señor? Bueno, ha reconocido quiénes son sus líderes. Al final, hermanos, este reconocimiento es responsabilidad, es responsabilidad. Eso quiere decir que si la iglesia no va bien, ¿es culpa de quién? Pueden decirlo. ¿Es culpa de quién? De los ancianos de la iglesia. Entonces no es algo de lo cual yo me siento como orgulloso, sino más bien es algo de lo cual yo me siento con temor. Porque el responsable delante del Señor, de la dirección, del buen gobierno de la iglesia, cae sobre ¿quiénes? Sobre los ancianos. Es una gran responsabilidad. Ahora, cualquiera de nosotros pensaría, bueno, ¿y para qué vamos a tener tantos ancianos? Mejor tengamos uno y así no hay pleitos, ¿no? Pero sabes, ese es en el mundo. En el mundo no pueden haber dos trabajando juntos porque es un pleito. Pero en la obra del Señor funciona diferente. La idea es que estos hombres de Dios se aman entre ellos y trabajan en unidad. No están viendo la iglesia como una oportunidad para ser seguidores a sí mismos, sino más bien que amen a Cristo y que permanezcan unidos. Dice el versículo 13 al final, vivan en paz los unos con los otros. Y este es uno de los trabajos importantes de los ancianos, buscar la unidad y la paz dentro de la congregación. Una persona que está buscando división dentro de la iglesia no es un anciano, sino un lobo. El verdadero anciano lo que busca es la unidad y la paz de la iglesia. La unidad y la paz entre los hermanos. Cuando pienso en mi trabajo como pastor, créanme, uno de mis mayores retos es siempre estar buscando la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Y ese es el trabajo de los ancianos. Buscar la unidad de la iglesia. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz. Y el anciano tiene esta labor también de buscar la paz con los hermanos, la unidad de la iglesia. Entonces, el primer punto es, necesitamos tener un liderazgo definido, formalmente establecido, y debemos someternos a este liderazgo para que la iglesia vaya en la dirección correcta, en el servicio al Señor. ¿Cuál es la meta, hermanos? Que entre más crece la iglesia, haya más que. ¿Qué piensan? Haya más ancianos, ¿verdad? Que entre más grande es la obra, haya más ancianos. Esta es la meta. Una iglesia, hermanos, que no crece en su número de ancianos es una iglesia enferma, una iglesia débil. Pero cuando la iglesia crece, entonces también debe crecer el número de los ancianos. El número de los ancianos. Ahora, entonces, versículos 12 y 13, definimos el liderazgo de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Y nos sometemos a ellos, a su dirección. Hay tanto que decir, hermanos. No es una dirección, no nos sometemos ciegamente a ellos, ¿verdad? Sino que nos sometemos bajo la autoridad de la palabra. ¿Cuál es la única autoridad que tiene el anciano? La autoridad que la palabra le da para enseñar a la iglesia. Esa es la primera parte.
Ahora, del versículo 14 al versículo 15, habla acerca de qué es la tarea. ¿Ok? Entonces, en la organización al servicio del Señor necesitamos definir quiénes son los líderes. Y ahora en el versículo 14 al versículo 15 se nos dice cuál es la tarea en el ministerio. Y eso es bien importante, hermanos. Eso es bien importante. ¿Por qué? A veces no tenemos claridad de la tarea. A veces pensamos que el ministerio se trata de hacer programas, ¿verdad? Y hacer un programa el domingo, ¿verdad? Y que el programa sea maravilloso. Y la iglesia se llene de personas y la música sea increíble y la predicación sea increíble y la gente se vaya a su casa y a veces creemos este es el ministerio. Pero hermanos, este no es el ministerio. Y aquí el apóstol Pablo nos va a ayudar a recordar de qué se trata el ministerio en la obra del Señor. El ministerio que deben hacer los ancianos, pero el ministerio también que debemos de hacer cada uno de nosotros. Y yo quiero que mientras vayamos por la lista puedas pensar, ¿estoy haciendo yo esto? Porque este es el ministerio. ¿Ok? Estoy participando en esto porque de esto se trata el ministerio. Así que vamos a leerlo. Versículo 14 y versículo 15 dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, que sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Entonces, ¿de qué se trata el ministerio? Primero dice, amonesten a los indisciplinados. Yo te voy a dar una idea de la historia en la cual se desarrolla la primera carta de Tesalónica. Y es que había muchos hermanos que no querían trabajar. Y estaban esperando la venida del Señor. Literalmente pasaban viendo al cielo, ¿verdad? Esperando la venida del Señor. Y aunque eso suena bien piadoso, la verdad es que esto es algo que desagrada al Señor. Estos hermanos, escucha eso, literalmente estaban viviendo de la caridad de la iglesia. No querían trabajar. Querían que los hermanos los mantuvieran a ellos mientras ellos se dedicaban a ver el cielo. Pablo les dice, amonéstenlos. Amonesten a los ociosos. Y es que déjame decirte, hermano, que Dios no solamente está interesado en que vengas el domingo, escuches la palabra de Dios y cantes y vayas a un grupo casa. Dios también está interesado en la forma en cómo vives todos los días de la semana. Y yo quiero que sepas que honramos a Dios cuando venimos a la iglesia, pero honramos a Dios cuando vamos a trabajar todos los días también. Por eso el mandamiento del séptimo día, ¿no? Es entregarle un día al Señor, pero es trabajar 6 días. 6 días trabajarás y el séptimo es del Señor. Así que honro al Señor trabajando y honro al Señor también congregándome y adorándole el día del Señor. Y así como debemos de vivir en orden en nuestro trabajo, así debemos de vivir en orden en cada área de nuestra vida. En nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Y entonces, ¿cuál es el ministerio? Es que cuando vemos en los hermanos que hay desorden en su vida, poder ayudarles a recordar cuál es el principio bíblico que están violando y animarlos a vivir en base a la palabra de Dios. Entonces, ministerio, amonestar a los indisciplinados. Segundo dice, animen a los desalentados. Y hermanos, ¿quién no se ha desanimado en la iglesia? ¿Recuerdas a Elías, el profeta del Señor, después de que vio ver caer fuego del cielo y consumir el sacrificio y matar a los profetas de Baal? ¿Qué pasó? Entró en una depresión.
¿Quién no se ha desanimado? ¿No se desanimó Moisés también? ¿No vemos al rey David desanimado? Hermanos, todos nos desanimamos. Y parte del ministerio es animar a los desanimados. Yo le digo, Señor, gracias que en tu misericordia no permites que todos nos desanimemos de una. Porque entonces, ¿quién animaría? Uno se desanima y el otro lo anima, y luego aquel que estaba animado se desanima y el otro tiene que animarle también. Y este es el ministerio: animar a los desanimados. Ahora, el otro aspecto del ministerio: sostengan a los débiles, sostengan a los débiles. Y esta, para mí, de pronto es una de los mandamientos más difíciles. Sostengan a los débiles. ¿Sabe por qué? Porque uno se cansa. Y uno dice, bueno, pero yo soy siempre el que sostiene y este nunca me sostiene a mí, y uno se cansa. Pero literalmente, algunos hermanos van a entrar al reino porque otros se los echaron encima. Así. Van a llegar como que otro se lo lleva cargado. Siempre fue débil. Pero hubieron hermanos fieles que lo llevaron aunque sea arrastrado para que entrara. ¿Verdad? Luego dice, amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. Hermanos, ¿quién no falla en la iglesia? ¿Quién no hace sentir mal a los demás? Hermanos, todos. Alguien me dijo una vez, la iglesia es linda, el problema es la gente. ¿Sí? Es cierto, así es la iglesia, hermanos. Y este es el ministerio. El ministerio no son programas, el ministerio no son actividades, el ministerio no son edificios, el ministerio es cuidar de las personas. Y las personas somos difíciles. Dice en el versículo 15, miren que ninguno devuelva a otro, escucha eso, mal por mal. ¿No es ese el trabajo nuestro? Que vienen a contarnos de que el hermano le hizo no sé qué, ¿verdad? Y entonces ahora el hermano se la quiere devolver, pero con intereses, ¿verdad? ¿Y cuál es el trabajo de nosotros? Perdónenlo. Hable con él. Hágale bien. Ámelo. Este es el ministerio, hermanos. Esta es la iglesia. Este es el servicio al Señor. Y yo le pregunto esta mañana, hermanos, ¿estamos sirviendo al Señor o hemos olvidado de qué se trata el servicio al Señor? Este, hermanos, es el servicio al Señor. Ahora, del versículo 16 al versículo 22, encontramos la actitud con que debemos servir al Señor. Y esto es importante. Para Dios no es importante solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Para Dios es importante ambas cosas, ¿verdad? No solamente hacer las cosas, sino hacerlas con la actitud correcta. Y hay una lista de actitudes que debemos tener en el servicio al Señor, del versículo 16 al versículo 22. Dice, estad siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Ok, entonces pensando en el ministerio, ¿cómo vamos a animar a los desanimados, a amonestar a los indisciplinados y cómo vamos a sostener a los débiles y cómo vamos a ayudarle a la gente a perdonar y a estar en unidad? Versículo 16, debemos hacerlo con gozo. Con gozo. Yo quiero que recuerde eso. Si vamos a hacer algo para el Señor, debemos hacerlo
con gozo. Con gozo. El Señor, hermanos, no nos necesita a ninguno de nosotros. Si usted no lo hace, lo va a hacer otro. Y quien se pierde la bendición es usted. Él no me necesita a mí. Pero si yo voy a hacer algo por el Señor, debo hacerlo con alegría. La Biblia dice que la única ofrenda que Dios recibe es la ofrenda que viene de un corazón alegre, porque el Señor ama al dador alegre, ¿verdad? Hermanos, hay personas que no vienen a la iglesia si no los vamos a traer. Pero si lo va a ir a traer, vaya a traerlo con gozo, ¿verdad? Si realmente lo va a buscar, vaya con gozo, porque la única ofrenda que Dios recibe es la del corazón alegre. Y te voy a decir algo también. Nuestro Dios es digno de que le sirvamos con gozo. Nuestro Dios merece que nosotros le sirvamos con gozo. Él nos ha dado todo. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Nos ha perdonado nuestros pecados. Así que debemos servirle a nuestro Señor con gozo. Versículo 17, debemos servirle también en oración. Dice, orar sin cesar, en una actitud de oración, en una comunión constante. Necesitamos estarle pidiendo al Señor que nos ayude a poder servirle de la manera que Él quiere, que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, estar hablando con el Señor constantemente. No dependiendo de nuestra experiencia o en nuestra capacidad, pero dependiendo del Señor. Dependiendo del Señor. No es en nuestra fuerza, es por su Espíritu, es por su gracia. Entonces debemos hacer todo en oración. Y también dice ahí, con acción de gracias en el versículo 18, dando gracias al Señor por todo. Dándole gracias al Señor. Todo lo que yo hago para el Señor, que pueda hacerlo con una actitud de acción de gracias. Y luego el porqué que aparece allá, pareciera que une las tres. No está hablando solo de la acción de gracias, sino de estar gozoso, de orar en todo tiempo y de ser agradecido, porque une a los tres. Esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo quiere el Señor que le sirva a su iglesia? Con gozo, en oración y con acción de gracias. ¿Recuerda el Salmo 100? Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuál fue el pecado que se resalta en el pueblo de Israel en su salida de Egipto? La murmuración, y somos prontos para murmurar. Pero el Señor no quiere eso en su iglesia, sino que en su iglesia todo lo que se haga con gozo, en oración y con acción de gracias. Versículo 19, no apaguen el espíritu. ¿Sabes? Toda la obra del Señor no la hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos en el espíritu. Dios nos dio su espíritu. Es su presencia en nosotros. Su presencia está dentro de nosotros. Wow. Tenemos todo para servir al Señor. No apaguen el espíritu. Dejen que el espíritu los controle. Dejen que el espíritu los guíe. Si el espíritu pone en su corazón que le sirva, sírvalo con todo su corazón. No apague el fuego del espíritu en su vida. Solo deje que crezca más esa pasión por el Señor y por su servicio. No apague el espíritu. Versículo 20, no desprecie la profecía. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno. Cuando pensamos en la palabra profecía hoy en día, lastimosamente en nuestra mente está distorsionada, porque siempre estamos pensando en cosas futuras o en revelación, pero la palabra profecía en su sentido más común, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es la enseñanza bíblica. Lo que está diciendo acá Pablo es no desprecien la enseñanza. Escuchen. Muchas veces nosotros despreciamos la predicación. Y decimos, no, este no es famoso, a este no lo quiero oír, ¿verdad?
O me gusta más cómo predica el otro. No desprecie la enseñanza. Cuando alguien abre la Escritura para enseñarnos, abra sus oídos, abra sus ojos, abra su corazón al Espíritu Santo. Es interesante que Charles Spurgeon se convirtió por la predicación de un zapatero. El pastor no llegó esa mañana, así que un zapatero hermano se levantó, compartió el Evangelio y Charles Spurgeon vino a los pies del Señor. No desprecie la profecía. Ahora, hermanos, ¿habrá algún hermano que tenga una doctrina perfecta? ¿Habrá algún hermano que tenga una doctrina perfecta? Y la respuesta es no, hermanos, no. Pero tenemos que escucharlos. Dice versículo 21, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. A mí me gusta mucho leer de John MacArthur. Estoy de acuerdo en todo lo que dice, no, pero lo escucho. R.C. Sproul, me encanta R.C. Sproul. Creo todo lo que cree R.C., no, pero me encanta y lo escucho. John Piper, estoy de acuerdo con todo lo que piensa, no, pero lo escucho. Y retengo lo bueno. Hermano, esto es importante. Hay muchos que desprecian la predicación de otros. Y dicen, no, yo solo leo mi Biblia. Yo no necesito oír la predicación de otras personas. Yo no necesito leer libros. Estás despreciando la enseñanza. Estás despreciando la profecía. ¿Sabes? Si no estás dispuesto a escuchar a otros, no deberías de enseñar tampoco. Estás despreciando el don de profecía, el don de enseñanza de otros. Así que debemos ser personas que ponen atención a la enseñanza bíblica, que la examinan cuidadosamente y que retienen lo bueno para poder servir al Señor fielmente. Versículo 22. Absténganse de toda forma de mal. Esa es otra actitud, una actitud de apartarnos de todo lo que nos va a llevar al pecado. No solamente debemos de abstenernos del pecado, debemos de abstenernos de todo lo que nos hace pecar, de todo lo que nos hace pecar. Esta palabra forma de mal también puede traducirse como apariencia de mal y tiene la idea de que no necesariamente es algo que es pecado, pero que puede convertirse en pecado. Y hay muchas cosas así, que de pronto no son pecado naturalmente, pero sabemos que nos llevan al pecado y por eso debemos abstenernos también de estas cosas. No solamente del pecado, sino también de lo que nos hace pecar. Y alguien dijo una frase bonita, dijo, el que no quiera resbalarse, que no ande en lugares resbaladizos. ¿Qué le parece? El que no quiere resbalarse, que no ande en lugares resbaladizos. Y esa debe ser la actitud. Yo no solamente no quiero pecar, no quiero ponerme en una situación en la que termine pecando. Finalizando del versículo 23, el versículo 24 vemos cuál es la meta en el ministerio. ¿Cuál es la meta en el ministerio? ¿Y cuál es nuestra seguridad de victoria también? Versículo 23, el versículo 24, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios para su iglesia? Versículo 23 dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Cuál es la meta de Dios para su iglesia? La va a santificar. ¿Cuánto la va a santificar? Completamente. A veces decimos, bueno, Señor, yo ya no digo malas palabras, ya no bebo, ya soy una persona diferente, pero para el Señor no es suficiente. ¿Cuánto quiere santificarte el Señor?
completamente. ¿Cuándo va a terminar el Señor? Cuando seas santo en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Así que todavía hay mucho que tiene que hacer el Señor en tu vida. El Señor, hay mucho que tiene que hacer en tu vida. ¿Debes cansarte de la obra del Señor? No, no debes cansarte. El Señor sigue trabajando en su iglesia. Hay una palabra que quiero que medites en versículo 23. Dice, y que el mismo Dios de paz, este atributo, habla acerca de la vida del creyente y también de la obra del Señor. ¿Cómo debe ser la iglesia? Debe ser un lugar en donde hay riñas y celos y pleitos. Todo esto es manifestación de la obra de Satanás. Pero cuando Dios está reinando en la vida de una persona y está reinando también en una congregación, ¿qué es lo que va a haber en la congregación? Va a haber paz. Va a haber la paz del Señor sobre la congregación y sobre la vida de las personas también. Esta es una iglesia que está siendo transformada por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque viven en paz y en amor y en armonía. Una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en la iglesia es esa paz que hay en los miembros y que hay en los líderes. Pero donde hay divisiones y amarguras y pleitos, ahí está obrando Satanás, no el Espíritu Santo. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y Pablo hace una descripción del completo del ser, dividiéndolo en espíritu, en alma y cuerpo. Y hermanos, este es un tema muy complicado para poder desarrollarlo hoy. En algunos textos pareciese ser claro qué es el espíritu y qué es el alma y qué es el cuerpo, pero cuando lees otros se enredan. Así que Pablo entendía lo que estaba diciendo, pero para nosotros, de pronto, lo importante saber es que Dios quiere santificarte completamente, el completo de tu ser. El espíritu, de pronto hablando de tu parte, de tu fe y de tu temor al Señor. Tu alma, de pronto hablando de tu personalidad y de tus emociones. ¿Sabes? Dios quiere santificar tus emociones. Esto es maravilloso. Santificar tus emociones de tal manera que tus emociones glorifiquen al Señor. Y no solamente quiere santificar tu personalidad, tus emociones, sino que también quiere usar tus miembros como instrumentos de justicia. Que tus manos sean para Él, que tus pies sean para Él, que tus ojos sean para Él. Él quiere todo de nosotros. Y eso es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Ahora dice, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Y dices, wow, ¿y eso es posible? Y es posible de verdad que esta criatura pecadora pueda ser transformada a una santidad irreprensible en cada área de su vida. ¿Eso es posible realmente? Versículo 24 nos da la respuesta. Dice, fiel es aquel que los llama. Y luego dice, el cual también lo hará. ¿Es posible para nosotros ser transformados completamente? Por nosotros no. Pero fiel es el que los llama. Si has sido llamado por el Señor, entonces Él te va a santificar. Para algunos eso son buenas noticias, para otros son malas noticias. Cuando uno lee, aquel que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. Para algunos son buenas noticias. Para otros significa que los va a arrastrar, los va a quebrantar, los va a disciplinar. Versículo 24 dice, fiel es aquel. ¿Por qué lo va a hacer Él? Porque Él es fiel. No porque yo soy fiel. Yo soy como, hermanos, fiel o infiel. Yo soy infiel todos los días. Pero gracias a Dios que no voy a ser transformado por mi fidelidad, sino que voy a ser transformado por su fidelidad. ¿Y cuántos, hermanos, están aquí esta mañana por la fidelidad del Señor? Estamos aquí por su fidelidad. Que así como Él nos llamó, también Él va a transformar
cada una de nuestra vida. Y viendo la realidad de este texto, yo quiero que pienses, ¿cuáles son las probabilidades de la victoria de la iglesia en el plan que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las probabilidades de la victoria nuestra? 100%. Ay, que nos cuesta, ¿verdad? Siempre decimos, ¿no? ¿Será que sí, hermanos? El Señor va a cumplir lo que ha prometido. El Señor va a santificar a su iglesia. Tenemos una iglesia victoriosa no por nosotros, sino por la cabeza, que es quien va a hacer la obra. Y nosotros vamos a trabajar, vamos a nombrar los ancianos conforme a lo que el Señor pide, vamos a cuidar de las personas, pero vamos a saber que quien va a hacer la obra es el Señor. Él va a hacer la obra porque Él es fiel y Él lo ha prometido y Él lo hará. Para terminar, tengo algunas conclusiones. La primera, necesitamos líderes que diligentemente trabajen en la obra del Señor. Necesitamos que vayan al frente del rebaño y que amonesten a la iglesia. Esa es una necesidad en la obra del Señor. La segunda, hermanos, necesitamos trabajar en las personas. No es suficiente que vengan a la iglesia, necesitan ser corregidos, animados, sostenidos, y debemos velar por la unidad de la iglesia. Y tercero, podemos descansar en el Señor, sabiendo que Él es quien hace la obra de santificación en su iglesia y lo hará porque Él es fiel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos aclara, Señor. Nos aclara cómo es tu iglesia y cómo funciona. Quiero, Señor, en esta mañana pedir por esta preciosa congregación que tú has levantado en esta ciudad. Señor, tú sabes cuánto amamos esta iglesia. Señor, oramos que levantes ancianos en esta iglesia, temerosos de ti, fieles, Señor, que puedan cuidar de la iglesia y que puedan animar a los demás a servir en tu obra. Levanta, Señor, hombres fieles que te amen a ti y que puedan ser de bendición en esta congregación. Padre, oramos también que no nos olvidemos del ministerio, que podamos nosotros poner en nuestro corazón esta mañana, buscar, Señor, a los que están desanimados, sostener a los débiles, Señor, amonestar a los indisciplinados, que cuidemos de tus ovejas, Señor, porque al final eso es lo importante. Ayúdanos a no desenfocarnos del ministerio y también, Padre, que podamos hacerlo con la actitud correcta, con gozo, con alegría. Podamos salir de acá pensando a quién hay que buscar, a quién hay que animar, con alegría, Señor, con oración y con acción de gracias. Y Padre, oramos que sigas santificando nuestra vida completamente, todo lo que somos, que podamos renunciar a nuestro pecado y dejar que tu Espíritu nos controle, Señor. Y que toda nuestra confianza, Señor, descanse no en nosotros, sino en nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Lo pedimos, Señor, todo en el nombre de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Amén y amén.